Hola, estamos aquí hablando con Manuel Galiana. Estamos haciendo una entrevista desde la Caja de Pandora. Manuel Galiana es escritor y consultor. Bien, por orden realmente es consultor muchos años de mi vida, aparte de otras dedicaciones, y últimamente he escrito 3 ensayos. Como a título un poquito así descriptivo, nos has comentado que eras representante de empresas de armas. ¿Habías sido? Bueno, la palabra representante y de empresas de armas es una forma, digamos, como muy abrupta de expresar algo cuando realmente lo que has hecho es todo lo contrario. No, yo empiezo a trabajar hace muchos años, llevo contribuyendo a la seguridad social de este país desde el año 1969, que es casi la prehistoria, ¿verdad? Pero muy prontamente después de eso, allá por el año 75, 76, mis jefes, mis patrones, los hermanos Barreiros, ¿no?, bien conocidos en la industria española, me ofrecieron pasar de ser el ayudante del director general de una de las empresas a pasar a ser director de una división de defensa, es decir, los hermanos Barreiros fabricaban los vasos de artillería para el ejército y la marina española, y pensando que yo era joven, que hablaba varios idiomas, bueno, pues te puedes hacer cargo de esto, y esto junto con una creatividad natural a esa edad me hace empezar a moverme también en el campo internacional, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Bueno, primeramente intentar vender tu producto, que es esa munición de artillería que ya estaba suministrando al ejército y a la marina española, y a partir de ahí pues te encuentras con que establas relaciones, o te viene gente incluso de otros países, ¿no?, porque estás anunciándote en la prensa institucional, ¿no?, de ese tema, ¿no?, del tema de equipos de defensa. Y dices, bueno, pues un país tiene una necesidad, te piden a ti ese tema, ¿verdad?, ese artículo, y dónde se fabrica, dónde se produce, y también puedes hacer lo que se llama triangulaciones, ¿no?, de equipo militar, de equipos de defensa, ¿no? Bueno, esto te lo pregunto para entrar un poco en precedentes, porque de todos estos libros que has escrito, el último, ¿me recuerdas el título? Porque es muy largo. El último título es El nuevo orden mundial, y el subtítulo en portada es La trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal. Bien, este libro lo has escrito, como has dicho ahora, con unos antecedentes, o sea, tú estás puesto en ese mundo y sabes tanto en el mundo, digamos, de conocer cuál es la geopolítica, la situación geomilitar y los arsenales en el mundo, por haber vivido mucho en ello, como también conozco, aunque no de forma muy intensa, pero sí conozco el mundo de los recursos naturales, el comercio de recursos naturales. Me estoy refiriendo a aquello que desforesta los bosques, las maderas pulpables, y también lo que tiene relación con el carbón, ¿no?, que solamente del carbón se podría hablar horas y horas, sobre todo grandes especialistas. Yo conozco ese negocio desde el punto de vista legal y financiero de grandes contratos, ¿no? Bueno, ese tema lo tocaremos más tarde. Sí. Ahora vamos a y el último, y después también, no hay que olvidar que los últimos 20 años de mi vida profesional los he dedicado, comencé a trabajar por cambios de fortuna y de actividad en el año 90 para una compañía norteamericana que se llamaba y se llama todavía Alexander Proudfoot, que es la primera compañía de consultoría del mundo en la implantación de sistemas de efectivos y medibles de mejora de productividad empresarial. Y esto también me ha dado la ocasión en los últimos 20 años de relacionarme tête a tête, vis a vis, con posiblemente algo así como 1.500 al menos de los máximos directivos empresariales españoles, sobre todo de grandes corporaciones, de grandes empresas y medianas empresas, porque la metodología es aplicable, pero no es tan, digamos, rentable cuando se aplica a las pequeñas empresas. Pero quiere decir que esto de la economía real, no teórica, la economía real, por ejemplo, de España y la empresa real en España, pues hay pocas personas que las puedan conocer igual que yo, ¿no? Nos has comentado que te vas a una conferencia a Irán. Sí, he tenido la oportunidad, la suerte, llevo algún tiempo en relación con la agregaduría cultural de la Embajada iraní en Madrid. En la última ocasión, en septiembre, con el lanzamiento de este nuevo libro, les fui a ofrecer la posibilidad de si querían editarlo en Teherán, ¿no?, o traducirlo al farsi. Lo están considerando todavía, he tenido noticias de que están considerando el traducirlo, aunque no tengo ningún ofrecimiento firme, pero lo que sí me ofrecieron es el ir a participar en esta conferencia internacional, primera conferencia internacional, que se celebra los días 14 y 15 de mayo en Teherán, con el nombre de
y conferencia internacional para una alianza global contra el terrorismo y para una paz justa, con el calificativo de justa, la paz, ¿no? ¿Crees que este primer encuentro en Irán tiene algo a ver con ese supuesto ataque que tiene que sufrir Irán después de estos sitios que han sido como Libia, Egipto, Siria, y que Irán es la última de esa lista? Yo personalmente tengo la convicción íntima de que por ahí van los tiros. Tened en cuenta el que en julio del año pasado, al salir de una reunión del G20, el señor Berlusconi, delegado y por cuenta del resto de los mandatarios, expuso muy claramente el que él encontraba plenamente justificado el que Israel, me supongo con la ayuda de Estados Unidos, debería encontrarse totalmente capacitado para llevar a cabo un ataque preventivo contra Irán en base a sus desarrollos nucleares, ¿no? Bien, eso fue ya hace varios meses. Lo que pasa es que, claro, es que el tema es, habría para hablar horas y horas que no tenemos, pero básicamente, muy afinando, lo que te diría es que yo estoy convencido de que Estados Unidos no tiene ni los recursos humanos ni los recursos financieros para ocupar, no digo atacar, pero para ocupar Irán. Irán es un país con más de 70 y tantos millones de habitantes. Poca gente sabe que Irán mantiene constantemente sobre el entrenamiento de las armas, no digo constantemente, pero cada año, 2 o 3 semanas, a un colectivo de 18 millones de hombres y mujeres, entre esas edades, entre los 18 y los 35 años, preparados para cualquier eventualidad de intentar que su territorio sea ocupado. Claro, mucha gente muy entrenada, de hombres y mujeres en una edad joven. Irán es un país muy montañoso también, ¿verdad? Sería imposible ocuparlo militarmente. Quiero decir que para intentar ocuparlo con garantía de éxito, Estados Unidos necesitaría al menos una fuerza de entre 600.000 y 800.000 hombres, y eso lo veo muy difícil. Tampoco tiene los recursos económicos, porque Estados Unidos es un país que, aunque la gente no lo sepa y no quiere reconocerlo, está quebrado de facto. Si va a tomar 6 meses o un año el que se reconozca la quiebra oficialmente, es una cuestión de tiempo, pero el país está quebrado. ¿Israel podría tomar parte en ese posible ataque como aliado de Estados Unidos? Israel podría, incluso sin Estados Unidos, intentar el bombardear nuclearmente, me imagino, las instalaciones de enriquecimiento de uranio, porque ese sería el único objetivo, digamos, que podrían intentar justificar cuando ellos son expertos en justificar lo injustificable, ¿no? Porque el bombardear ciudades civiles, ¿no?, me imagino que tendrían al resto del mundo en contra y no lo harían, ¿no? Por cierto, que es lo que comentábamos anteriormente, qué elementos adicionales podrían hacer que esto tuviera lugar o condicionar que esto tuviera lugar. Tendría que ver mucho, pues, con esta pretendida muerte reciente de Bin Laden. Digo pretendida porque cualquier persona que está informada, que lee las declaraciones de líderes, ¿no?, pues sabe perfectamente y ha escuchado, el que hace ya un tiempo razonable, pues el antiguo presidente Musharraf declaró que el señor Bin Laden estaba muerto desde el año 2002 o últimos del 2001, ¿no? Por un lado estaba su afección renal, que necesitaba de diálisis diaria. Ya la primera vez que se vio Bin Laden en televisión, pues el hombre se le veía realmente, pues, que estaba enfermo, ¿no? No hace falta ser médico para verlo, ¿no? Por otra parte, otra persona, también pakistaní, presidenta 2 veces, la expresidenta Benazir Bhutto, declara en noviembre de 2007 a la Fox News, al periodista David no sé qué, no me acuerdo del apellido, le hace unas declaraciones de media hora sobre diversos temas. La mujer estaba entonces inmersa en su campaña, ¿no?, para una posible elección por un tercer término, y la mujer dice muy claramente, como dicen los ingleses, matter of fact, así como... Y por cierto, Bin Laden, que murió hace tiempo, fue asesinado, da el nombre de su asesino, Omar Sheikh. Omar Sheikh es un ciudadano británico de nacionalidad islámico, de religión, ¿verdad?, que Benazir Bhutto dice que ha matado. Y Benazir Bhutto no es cualquier persona, es una persona que tiene contactos
con la inteligencia pakistaní, primero porque ha mandado en ella, ¿no? Los generales y comandantes y capitanes, ¿no? ¿Verdad? Pues muchos de ellos tienen en ella todavía una líder reconocida, y muchas cosas que no se pasan informaciones a nivel oficial se pasan a nivel de un poco de compadreo y de conocimiento personal. Pero esta mujer lo dice. Claro, accidentalmente muere 4 semanas después en un ataque que la mata a ella y a otras 150 personas, ¿no? Pero claro, es que los expertos en los asesinatos manipulados, cuando se habla de víctimas colaterales, pues les da un poco lo mismo, ¿no? Que es un poco también lo que ha pasado hace no mucho tiempo con el presidente polaco, ¿no? Él y 90 personas más que mueren, ¿no? ¿Y por qué? Accidente. Un avión revisado estupendamente, quizá el primero o segundo mejor piloto polaco, ¿eh? ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es realmente, lo que subyace detrás de esto, realmente es que el presidente polaco parece que era un católico, un creyente, que estaba en contra totalmente, por ejemplo, del aborto, ¿eh? Y que estaba también totalmente en contra de la mayor parte de los principios del Tratado de Lisboa, ¿no? Claro, su muerte sirve a ciertas finalidades europeas, me refiero a una comunidad europea gobernada principalmente por intereses masónicos. Retornando a la muerte de Bin Laden, ahora se está hablando ya por los medios de comunicación de un hipotético ataque de Al-Qaeda, que ya sabemos que Al-Qaeda y Estados Unidos pues están muy relacionados. Está hablando de este ataque de Al-Qaeda a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves esto, por esta venganza de la muerte de Bin Laden? Bueno, Al-Qaeda, lo primero es Al-Qaeda, la base. Todo el mundo, otra vez informado, sabe que Al-Qaeda fue formada, financiada y entrenada por la CIA americana para contribuir junto con los talibanes, que eran aliados entonces de Ronald Reagan, a expulsar a los rusos de Afganistán. Eso es historia. Claro, tienes que pensar lo siguiente: cuando una organización tan poderosa como la CIA crea un bebé, un baby, que después puede convertirse en un monstruo, lo que es impensable es el pensar que en un momento determinado de la historia puede dejar de controlar y manejar a esa organización. Eso es falso, y más en unos tiempos, ¿verdad?, como los actuales, en los cuales la tecnología auditiva, visual, permite pues captar conversaciones a 500 metros, a kilómetros incluso, ¿me entiendes? Entonces, a ti no se te ha escapado, a la CIA no se le ha escapado de la mano Al-Qaeda, y Al-Qaeda, consecuentemente, todo eso que hace, pues sigue siendo maniobrado por la CIA. Esta pretendida muerte, esta puesta en escena, y cuando digo puesta en escena, mala porque no nos han enseñado imágenes y están siendo totalmente distorsionadas y discutidas, ¿no?, en internet, ¿no? No hay imágenes, además el cadáver va al mar y toda esta clase de cosas, ¿no? Bueno, esta para mí pretendida y falsa nueva muerte de Bin Laden, obviamente está hecha con un propósito. La cuestión, se puede especular de cuál es el propósito, pero lo más razonable, parece pensar, es que, ¿qué han dicho a las 24 y 48 horas? El mundo es un lugar más seguro y contradicción. Podemos esperar cualquier clase de ataque en cualquier sitio. Es una contradicción en término, ¿me entiendes, no? Pero sí, obviamente, digamos, el pretender ocultar o enmascarar, como siempre ha hecho Estados Unidos, ¿no?, desde la bahía de Cuba, ¿no?, con el Maine, ¿no?, y declarando la guerra a España, ¿no?, aunque después haya admitido, muchos años después, que fue realmente un ataque interno, ¿no? Pero esto, ¿para qué sirve? Pues ¿para qué sirve? Para que exista una represalia de una Al-Qaeda, en principio antiamericana, pero ya hemos dicho que totalmente pro intereses de la CIA. ¿Para qué? Pues para que se produzca otro atentado de falsa bandera, como el el 11 de septiembre, o el 11 de marzo en España, o el 7 de julio en Estados Unidos. Solamente que yo creo que esta vez, si sucede, y creo que lamentablemente va a suceder, será con una virulencia especial, porque ya no se trata de 200 víctimas, o 20 víctimas, ni 2000 víctimas, como en Estados Unidos. Es posible que lo hagan de manera en la cual haya una cifra de 30.000, 50.000, indiscriminada o más, de víctimas. Y que estos... ¿En un dispositivo nuclear? Obviamente, el único tipo de mecanismo que puede causar esa destrucción
sería una bomba nuclear táctica y mini, con los adjetivos de táctica y de mini, ¿no? Porque si fuera mucho mayor, podrías subir a 100, 200.000 o 1.000.000 de víctimas, ¿no? Eso es muy posible, el que lo estén... Porque es la forma en la que pueden enfervorizar, ¿no?, a la masa inconsciente, ¿no?, de americanos, ¿no?, para decir, ¿y esto qué país? Pues mire, oiga, solamente hay dos países. Es que hay dos, no hay uno. Irán y Corea del Norte. Y que piensen, como saben además que todo esto que están haciendo tiene un recorrido no muy largo, porque el nivel de concienciación de la gente se está levantando, es muy posible que digan, no, no podemos ir a por uno o por otro, vamos a ir a por los dos a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos quién de los dos. Porque, bueno, Corea del Norte tiene la tecnología nuclear, ya lo sabemos. Irán, por un lado se dice que todavía no tiene desarrollado su propia tecnología nuclear, porque le faltan suficientes elementos, ¿no? Pero lo que sí se sabe también es que Irán, como quizá algunos otros países y organizaciones, posiblemente se pudieron hacer con algunas de las bastantes cabezas ojivas nucleares que desaparecieron en el proceso de desmembración de la Unión Soviética y que grupos de generales corruptos pudieron vender. Hemos visto películas. Y las películas no son siempre ciencia ficción, muchas veces son solamente una parte de la realidad que ya ha sucedido, ¿no? Esto seguro que ha sucedido, y yo lo que creo es que pueden intentar a la desesperada el hacer un ataque preventivo sobre todo sobre los sitios de enriquecimiento de uranio o producción de cabezas nucleares, tanto de Irán como de Corea del Norte. Pero como vimos en Irak, con el tema de las armas de destrucción masiva que... Obviamente sería una mentira prefabricada, igual que en Irak y las pretendidas armas de destrucción masiva, solamente que ahora tienen más base. En el caso de Corea del Norte saben que tienen el arma nuclear. En el caso de Irán lo que pueden decir es que lo hacen para evitar el que consigan su propio desarrollo, ¿no? Pero es que no van a poder ir más allá de lo que es un ataque nuclear si llegan a ello, porque no van a poder ocuparlos. Primero porque Irán tiene su autodefensa, como he mencionado antes, y Corea del Norte porque de alguna manera u otra Corea del Norte sigue teniendo el respaldo de China. Y enfrentarse a Corea del Norte es también... Corea del Norte no va a admitir ni que Israel ni que Estados Unidos bombardee instalaciones norcoreanas, porque tiene el armamento y la marina y la aviación china están a niveles muy sofisticados ya, ¿no? Ya no se puede hablar de que Estados Unidos tenga una supremacía total en electrónica y ni nada de esto, ¿verdad? Claro que si, por ejemplo, volvemos a mi libro, yo lo que creo firmemente, basado por ejemplo en temas como las declaraciones del masón Albert Pike hace ya 150 años, jefe de la masonería internacional, es que realmente al cual sus espíritus guías le dijeron cómo iban a ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial y qué tendrían que hacer ellos, los masones y los Illuminati, para contribuir a que ello pasase, también le dijeron cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial y cuál sería el catálisis del comienzo. Porque según los espíritus guías, fíjate, solamente referidos, información de hace 50 años, ¿no?, escrita en cartas de Pike a Mancini, sería el que la Tercera Guerra Mundial comenzaría por un enfrentamiento entre el radicalismo islámico, que claro, como no existía, ha empezado que comenzar a ser instaurado y fomentado a partir del 11 de septiembre, ¿no?, con el ataque de falsa bandera, y el sionismo político, ya llamando hace 150 años, ¿qué es el sionismo político? Pues son todos aquellos países, digamos, occidentales, de religión cristiana o llamada últimamente judeo-cristiana, querrían hacer, es decir, un enfrentamiento entre, claro, como no todos los países islámicos son todavía fundamentalistas, de lo que se trata, y para eso ha comenzado hace unos pocos meses estos movimientos, ¿no?, que muy normalmente y muy creíblemente deben estar financiados por el MI6 inglés, por la CIA americana, por el Mossad judío. Es muy fácil, ¿no?, el pagar a unas cuantas personas que pueden mover a su vez a cientos de personas, ¿no? Porque si ves los vídeos realmente de cómo empieza la cosa en Egipto o en Túnez o en Libia, lo que estás viendo es a docenas de personas que inicialmente actúan, las cámaras van allí, ¿verdad?, eso se va moviendo más hacia allá, y claro, una vez que empieza el catálisis, pues sí, de forma genuina,
otras personas nacionales de esos países se van aglutinando en base a esas personas. Pero es que esas personas, y ha sido denunciado en televisiones americanas, incluso internamente, saben perfectamente que esas personas que inicialmente se han constituido son personas que han luchado, islamistas fundamentalistas, que han luchado en Kosovo o que han luchado en Afganistán y que son nacionales de esos países y que, pues como son mercenarios, están al servicio del dinero y de lo que el dinero les diga que haga. Y como son gente de lucha y agitadores, pues emprenden esa labor, ¿no? Por ejemplo, el único sitio que han tenido éxito para aprender una guerra ha sido en Libia, ¿eh? Con un futuro incierto, porque la cosa está totalmente... ¿Estás diciendo que la han prendido desde fuera esa guerra en Libia? Totalmente, bueno, toda la información que hay disponible, no en los medios principales, pero sí en Internet, habla de cómo ciertos altos cargos libios han sido tocados por los medios franceses, por el gobierno francés a ciertos niveles, para iniciar esa desestabilización, ¿no? Presionados, comprados, ¿no? ¿Y cuál sería la motivación del petit Napoleón Sarkozy para todo esto? Pues la motivación inicial, ¿cuál es? La de remover a Libia y a España, por ejemplo, como principales socios en el tema de la energía, y porque Francia no está jugando un papel principal. Sí lo jugaría si los radicalistas islámicos, rebeldes, ¿no?, ganasen esta guerra. Francia sería el principal contratista, ¿no?, de todo punto de vista, y beneficiado en ese aspecto, ¿no? ¿Esto sería lo que conocemos como el nuevo orden mundial? Toda esta manipulación cuanto a las guerras de Libia, de Egipto, ¿es la preparación para este nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial ya viene siendo preparado ahora, con las guerras de Indochina, con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, porque todo esto fue manipulado, ¿verdad? Al fin y al cabo, esas 400 familias de este planeta que controlan directa o indirectamente el 40% de la riqueza total del planeta, pues tienen unos fondos prácticamente ilimitados para hacer toda clase de movimiento especulativo, ¿no?, que ellos quieren, ¿no? El que va a una tercera guerra mundial, bueno, es que son esa masonería internacional, ese alto sionismo, que sigue esa hoja de ruta que le fue dictaminada al señor Albert Pike, que era el jefe de la masonería mundial, en 1860. Es una hoja de ruta que están cumpliendo para llegar a provocar una tercera guerra mundial, porque mucha de esta gente sin corazón y sin escrúpulos, yo creo que incluso sin alma, ¿no?, lo que quiere llegar es a provocar en aras de la ecología, y entiéndaseme bien, yo en muchos aspectos de la ecología estoy de acuerdo, excepto con aquellos ecologistas que son como las sandías, es decir, verdes por fuera y rojos por dentro, de corazón, ¿no? Y me refiero en este caso a lo político, ¿no? Pero basado en todo esto, pues obviamente están dispuestos a llegar a una tercera guerra mundial, que puede ser el catálisis, puede ser el tema de Irán, el tema de Corea del Norte, el tema de Libia. ¿Por qué está pasando lo de Libia? Bueno, en otro punto de vista, puesto que estamos participando en un congreso de ciencia y espíritu, yo diría, por ejemplo, que el tema de que Libia sería un protagonista inicial en un desencadenamiento de un conflicto está incluso en las cuartetas de Michel de Nostradamus, que habla del país libio, pero bueno, no es el momento ahora de hablar de eso. Pero quien haya tenido la paciencia de leerse las 1000 cuartetas, las 10 centurias, y yo tuve una vez la paciencia de leérmelas todas, ¿no? Claro, no todas tienen un significado directo, porque tienes que dominar todos los conocimientos, pero hay algunos, ¿verdad?, que son clarísimas. Por ejemplo, aquella cuarteta que habla muy específicamente sobre Irán, no sobre Irán, se refiere a Persia, pero es que me acuerdo solamente de la cuarteta, de dos de las líneas o tres, dice, la fe demasiado grande, venida de las Galias, destronará al monarca persa. La fe demasiado grande, Jomeini, venido de las Galias, París, destronará al monarca, el Shah. Es decir, a toro pasado dices, muy fácil interpretarlo, pero si lo tienes negro sobre blanco en una cuarteta y lo lees así, yo la verdad es que no soy autodidacta en ese aspecto, ¿no? Pero a mí, yo es que leí todo esto, lo leí, y bastantes de ellas me impresionaron mucho por su veracidad, en un intérprete de las profecías de Nostradamus, de las cuartetas de Nostradamus, que era un francés, el francés Jean de Fontbrun. Me pareció
un estudio, ¿verdad?, hecho por este hombre, y que hay al menos 10, 15, 20 de las cuartetas que ves tan claramente como esta que te acabo de decir, referida a Jomeini, a Persia y al Shah, ¿no? Todo esto que estamos hablando, de este nuevo orden mundial, ¿crees que esto se está, están intentando convertir, o estamos entre todos intentando convertir el planeta en una gran corporación, en una empresa global? El planeta ya de gasto, ten en cuenta, ¿no?, que esos 20 Pero ellos quieren más todavía, no tienen bastante. Exactamente, es un afán, es una avaricia desmedida que finalmente yo tengo la convicción de que va a llevar, eso es el germen de su propia destrucción. Pero mientras que sean destruidos, ¿verdad?, porque ¿quién los va a destruir? Mandan en todo, las naciones, los ejércitos, las policías. Es decir, no es que la gente de base del ejército y la gente de base de la policía sean unos malvados, ¿no? Pero si las situaciones que tienen de arriba, de las que dependen sus sueldos, son hacer directrices A, B, C y D, pues en principio van a seguir haciéndolo, a menos que haya algo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando eso digo que haya algo, yo tengo un símil cinegético muy fácil de entender, ¿no? Y es el que se refiere, por ejemplo, a que ¿qué harías a nivel cinegético de aves para destruir o para destronar o para desmoronar un régimen mundial que estuviera, por ejemplo, regido por buitres carroñeros, ¿no?, que es el mejor símil, el más clemente que se me ocurre para aplicarle a estas personas, a estos 400 familias y sus lacayos, ¿no? Buitres carroñeros. Cuando dices lacayos, ¿te refieres a los gobiernos, por ejemplo, de los países? A la mayor parte de los líderes políticos, de los partidos políticos, a la mayor parte de los responsables y dueños de los medios de comunicación, e incluso a muchas personas en altas instancias de las judicaturas nacionales e internacionales. Esos serían para mí sus guardias pretorianas, ¿no?, las que les van haciendo el trabajo sucio. ¿A cambio de qué? De mucho dinero, de mucho poder, de mucha corrupción, o simplemente siendo usados y apalancados en base a oscuros secretos personales de estas personas que no quieren que sean desvelados, porque si lo fueran, ¿verdad?, la gente normal, ¿verdad?, pues les apuntaría rápidamente con el dedo, ¿no? Eso estamos, intentando desvelar entre todos pues esos secretos. Vamos a hablar un poquito de la Unión Europea y cómo lo ves en todo este ambiente que estamos hablando, de un nuevo orden mundial, de estos cambios. ¿Qué es Europa? ¿Cómo está Europa económicamente? La Europa de los mercaderes, porque la única unión que se ha llevado a cabo y parcialmente es la unión económica, ¿no?, gracias a Dios no todavía la unión política. Pues es eso, es una Europa de los mercaderes, una Europa que tiene solamente unos intereses en desregular, como ha desregulado en todas las naciones, todos los campos, incluidos los laborales, ¿no? Porque si tienes un campo desregulado, entonces la regulación le toca a las grandes corporaciones en base a su peso financiero. Hay corporaciones que manejan presupuestos superiores a los de algunos estados, no solamente africanos o hispanoamericanos, sino incluso europeos, ¿no? Muchas de las leyes que se dictan en Bruselas son llevadas no por los partidos políticos, que a su vez muchos de ellos, como digo, están ya muy condicionados en muchos aspectos, sino directamente por presidentes de la Corporación de la Trilateral, de la Mesa Europea de Industriales, que esta ley es muy buena, discútanla ustedes, apruébenla, y muy posiblemente la aprueban, ¿no? ¿Y a quién beneficia? Obviamente se vende beneficio de los ciudadanos, pero es en beneficio de las corporaciones. Eso es cierto. O sea, las corporaciones son quienes nos gobiernan realmente, no los gobiernos. Sí, podríamos hablar del planeta SA, por ejemplo, ¿no? O del planeta... Los gobiernos piden permiso a las corporaciones o los intereses que están detrás para poder... Sí, no es como debería de ser la cosa, es decir, que la política, con mayúsculas, regule la economía. Es la economía la que lleva mucho tiempo regulando la política. No me acuerdo de qué presidente era, si era Clinton o Bush, el que dijo aquello de... It's the economy, stupid, ¿no? Es la economía, estúpido, a otro, ¿entiendes? ¿No? Es la economía la que realmente manda, ¿me entiendes? ¿No? De todas maneras, ay, perdona, porque me ha venido... De todas maneras, yo he oído declaraciones en un vídeo recientemente de David o Jay Rockefeller, creo que era David Rockefeller, comentando el hecho de que habían dos elementos que estaban emergiendo y que estaban dificultando la consecución del establecimiento de un gobierno mundial de derecho, puesto que de facto ya lo tienen. Y se refería a ellos, por una parte, como los enfrentamientos y las rivalidades entre distintos miembros de la élite.
lo cual es bueno para nosotros. Y por otra parte, un crecimiento del nivel de concienciación y de información por parte de algunas masas críticas de ciudadanos. Esos son los dos elementos que obstaculizarían esto, ¿verdad? Y por el lado de, como decimos, de la concienciación, obviamente no es la concienciación que nos proporcionan los medios principales de comunicación, que tienen unas líneas editoriales totalmente condicionadas por las siete grandes corporaciones mundiales, americanas, sionistas, que controlan el 80% al menos de las cabeceras de todos los periódicos, televisiones y radios del mundo, sino algunos medios independientes, ¿no? Hay que desconfiar un poquito de lo que te echan por la tele, ¿no? Hay que ponerlo totalmente en cuarentena, ¿no? No digo cada noticia en sí, porque hay noticias que son noticias y que totalmente te informan, esto ha pasado. Ahora, cuando te quieren empezar a contar por qué ha pasado y de qué manera tal, empieza a sospechar, ¿no? Como en el tema de Bin Laden y en muchos otros aspectos, ¿no? Otro caso de la gripe A, pues que están durante 6 meses bombardeándote continuamente con la misma noticia. Sí, o el tema de Libia, por ejemplo, la desinformación de Libia, ¿no? Y bueno, que todo el mundo parece que tener la misma línea editorial, siendo cadenas completamente diferentes. Cuando digo es que te he dicho que hay 7 grandes grupos y por encima de esos 7 grandes grupos hay 3 personas y una persona que finalmente dictan las líneas editoriales, ¿no? Eso va a las presidencias, a las direcciones generales de cada uno, eso a su vez lo distribuye. Es una web, web significa un web, realmente es una red tipo araña, ¿no? ¿Verdad? Que se distribuye a todos los niveles y que ningún periodista, yo estoy seguro que tiene que haber periodistas, por ejemplo en España, ¿no?, que sean conscientes, que tengan información, pero esa información no la van a publicar. Primero, porque no le dejan. Y segundo, porque primero porque no le dejan y porque su puesto de trabajo, su comida, ¿verdad?, depende de esto. Y es por eso que puedes ver pues todas las docenas de tertulias que hay en los más diversos medios de izquierdas o de derechas, dirigidas por profesionales que ganan seguramente no 2 o 3, sino 7, 8, 10 o 15 veces, o como mínimo lo que pueda ganar un español promedio, pero que se dedica solamente a reiterar las cuestiones y las noticias oficiales. ¿Por qué? Porque si no, no le van a llamar para seguir ganando esas cantidades astronómicas de dinero que les pagan, ¿no? ¿Nosotros cómo podríamos combatir a estos buitres que decías tú, siguiendo tu símil? Buitres carroñeros. Porque normalmente el buitre solamente se alimenta de carroña, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo la única forma que veo realmente es a través del único medio libre, de momento, y tan criticado. Otro vídeo que vi hace un par de años, de David Rockefeller, es cuando dijo que realmente tenían que haber tenido mucho cuidado cuando aprobaron Internet, el que Internet existiera, porque Internet se estaba volviendo su mayor enemigo, ¿no? Entonces yo creo que es precisamente a través de Internet donde los grupos minoritarios concienciados, ¿no?, pueden empezar a hacer su labor de comunicación a la gente, pero finalmente volvemos al ejemplo cinegético de antes, que me quedé a medias, ¿no?, porque solamente he hablado de los buitres carroñeros, ¿no? Claro, eso es esa minoría, ¿no?, los de arriba, sus guardias pretorianas. ¿Y qué tienen enfrente principalmente? Pues tienen, y me resisto un poco a usar estos términos, pero debo usarlos, tengo que usarlos, ¿no? Pues está el famoso silencio de los corderos, los borregos, las ovejas, que parecen términos despectivos, ¿no? Vamos a llamarles más finamente palomas, ¿no? Palomas de la paz. Ni siquiera millones y millones de palomas podrían, con un aguerrido ejército de cientos o de miles de buitres carroñeros. No podrían. Es que ni siquiera se enfrentarían, ¿me entiendes, no? Es que no tienen el espíritu para enfrentarse a ellos, ¿no? Serían sacrificadas ritualmente y con el tiempo y punto, ¿no? Sin embargo, hay otras aves, ¿no?, que tienen otro espíritu. Me refiero a aves como gavilanes, más nobles, ¿no?, halcones, de cetrería, águilas imperiales, ¿no?, que sí estarían en condición de luchar con totales garantías de éxito frente a los buitres carroñeros. La cuestión es qué posición o a quién van a apoyar en esa lucha las palomas, ¿no?, los miles de millones de palomas. ¿A quiénes van a apoyar, no? ¿En qué bando se van a poner, ¿no? ¿Se van a poner de parte de los buitres o se van a poner de parte y habría que calificar incluso los buitres, tendríamos que calificarlos como el mal absoluto, ¿verdad? Y esas águilas y halcones, si no el bien absoluto, sí que serían un elemento decisivo para poder ayudar a las palomas a llegar
a donde quieren, ¿no? La nobleza sería la caracterización de esa... La nobleza, por ejemplo, que puede caracterizar, no digo la nobleza en grado aristocrático tanto, como la nobleza de personas, por ejemplo, como militares correctos, militares caballerosos, ¿me entiendes, no? Y personas que sientan ese espíritu militar, aunque no sean militares. Yo, por ejemplo, tengo mi caso personal, ¿no? Yo no soy militar de carrera, pero nací, me eduqué en la Academia General del Aire, en ciertos principios básicos. Después también he conocido por el mundo, en mis tratos, en mis negociaciones sobre temas de armamento y defensa, tanto a militares muy incorrectos como a otros que sí eran correctos, ¿no? La cuestión es discriminar el grano de la paja, ¿no? Y el que militares correctos, que no tengan un afán de poder, cuidado, de ejercer el poder, sirvan de elemento y de catálisis en esa lucha no solamente simbólica, ¿no? Sino más que simbólica, que tarde o temprano tendrá que llegar. Ese enfrentamiento tendrá que llegar. Pero también las palomas tienen que convencer a estas águilas imperiales, ¿no? Ayudarles a encaminarse. A que actúen, digamos, a que actúen y de qué manera deben actuar, ¿no? ¿Me entiendes, no? Presumiblemente con el mínimo derramamiento de sangre. Y digo mínimo, no digo ninguno, ¿no? El mínimo. Y también puede haber palomas que, siguiendo que se conviertan en esas águilas. No, yo no quiero yo no creo que se lleguen a convertir, porque para eso ya se tiene que ser antes, ¿no? Ya tienes que ser ese águila o ese halcón o ese gavilán impectore, aunque no seas militar, impectore, que pueda decir, no, yo es que soy paloma y pienso tata, pero realmente yo me tengo que decantar por esto y voy a colaborar de la mejor manera que pueda, ¿no? ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, maneras, formas, yo qué sé, Internet no lo es todo, porque en un momento determinado, por el declive económico que hay y que va a haber más todavía y aumento de desempleo, va a haber un momento en el cual desempleados y gente hambrienta y necesitada va a tener que ocupar la calle, ¿verdad? Bueno, esa es una forma, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos van a ir, por ejemplo, pues eso, como palomas o como... Pues si dentro de esas palomas hay otras palomas que ya están camino de ir hacia gavilán o hacia halcón, pues obviamente van a tener que, digamos, ayudar a direccionar mucho todo este movimiento. Líderes como Gandhi, como Martin Luther King en sus épocas. Bueno, mira, gente que lidere. Mira, si actúan igual que actuaron Luther King o Gandhi, se los cargarán de nuevo. Luego no es la política, o sea, no es la forma de actuar. Te matarán de nuevo. A un Gandhi lo matarían de nuevo. Vamos, a Jesús de Nazaret que viniera y actuase como actuó hace 2000 años, lo matarían de nuevo. ¿Me entiendes, no? Pero quizás estuviera dispuesto a hacerlo, porque a ver, yo creo que si volviera... No, yo, digamos, por mi conocimiento de la Biblia, de las Escrituras y de las profecías, no es esa la función que está escrita y desarrollada para la teórica segunda venida de Cristo. Es otro, el panorama es muy otro. Bueno, la segunda teoría de Cristo, en teoría también es una invención o una manipulación de este nuevo sistema, ¿no? Porque no creo que este nuevo sistema estuviera en posición en el año 90 de nuestra era y en la isla de Patmos, que a lo mejor solamente tenía 300 habitantes o 500, yo qué sé, ¿eh? Que es donde Juan de Patmos recibe la revelación para poder influir en lo que después un amanuense escribe hace 1900 y pico años. Otra cosa que después la Iglesia, poseedora de otros secretos y cosas no conocidas, haya adaptado eso o lo haya incluido, como podría haber incluido otros libros, como libro final de la Biblia. El libro de la revelación, o como se llama en griego, Apocalipsis, ¿no? Pero lo que está relatado en el Apocalipsis o libro de la revelación, por ejemplo, hay una frase muy textual en la cual dice: y entonces Cristo, al frente de los suyos, enviará a los malvados, dice, al lago de azufre eterno. Todo esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Pero lo que no es simbólico, para mí, es lo de Cristo al frente de los suyos. De que no viene a ser crucificado de nuevo, ¿me entiendes, no? Bueno, retornando un poquito a lo que estábamos hablando, me gustaría hablarte sobre qué parte crees que está tomando China en todo esto. China... ¿Es independiente China realmente o China también está siendo engullida por este nuevo orden mundial? Digamos que yo tengo la percepción y la convicción interna personal de que muchos de los líderes chinos ya están condicionados, ¿no?, dentro de este nuevo orden mundial. Porque además China reúne el papel de ese nuevo orden mundial que quieren ellos, que sería neosocialista
neocomunista y pagano o sincrético, sin religión. China no tiene. Es el único país con 1.300 millones de habitantes que no tiene una religión. ¿A dónde se han deslocalizado mayoritariamente el 80% de las empresas americanas y europeas? A China. ¿Quién es capaz de hacer todos esos movimientos? Las grandes corporaciones, el mundialismo, la globalización. ¿Con qué fin? Pues posiblemente el que después de esa tercera guerra mundial que quieren desencadenar, ¿no?, el líder mundial fuera un imperio económico y humano, ¿verdad?, que reúne esas características de comunismo todavía en la actualidad y de paganismo o no religión y desaparición de las religiones. Yo creo que van a fracasar porque el sentido de la religión está muy arraigado en el ser humano. No van a lograr ni que el cristiano deje de ser cristiano, ni que el islámico deje de ser islámico, ¿me entiendes, no? Y ahí está el germen de su futura destrucción. Siempre hemos tenido a Estados Unidos como un país bandera, como un país totalmente independiente, fuerte. Estados Unidos actualmente ya no es lo que era. No lo fue nunca, porque mira, Estados Unidos ya en su constitución es masónica. 7 de los 9 padres fundadores de la patria, incluido Washington, son masones. Y todo esto estaba ya... Una cosa es lo que cada masón haga a nivel individual, sea presidente de gobierno, general o lo que quiera, y otra cosa es que todos sus movimientos son dictados por la masonería internacional. ¿Me entiendes, no? Entonces todo es una historia ya preparada de antiguo. Estados Unidos ha llevado a cabo ¿qué? Pues aquellas cosas que en cada momento se le ha dicho, ¿no? Es decir, desde infligirse un autoatentado en la bahía de Cuba y volarse su propio barco, Maine, ¿verdad?, como el tema de Lusitania en la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda Guerra Mundial, sacrificar, aparte, no todo, aparte de la flota del Pacífico, sabiendo que venían los japoneses porque habían desencriptado, ¿no?, sus comunicaciones. Todos son, o el Golfo, la guerra de Vietnam basada en el falso ataque del Golfo de Tonquín, de lanchas patrulleras, que después MacArthur, 40 años después, no tuvo ningún empacho en decir que aquello fue falso y que aquello no sucedió. Es como lo de Cuba, pero claro, ¿de qué le sirve ahora a España, 115 años después, una vez que le arrebatan como provincias exteriores Cuba y Filipinas? Está de facto y la situación no varía, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Nadie sabe que toda la deuda pública y privada norteamericana consolidada es 3 veces per cápita la de un español, que ya es súper endeudada, y todo esto va a llevar a enfrentamientos internos, no sé de hasta qué nivel, pero enfrentamientos internos serios y graves, ¿no? De hecho, como escribo en mi libro, el señor Gerald Celente, que es director de una compañía, el Instituto de Tendencias, ¿no?, y que ha acertado en varias de sus proyecciones, no digo predicciones, sino proyecciones, como temas monetarios, temas de bolsa, ¿no? Lo que dice este hombre es que la mayor dificultad que va a haber, el mayor problema que va a haber en Navidades del 2012, no del 2011, en Estados Unidos, no va a ser el que el ama de casa tradicional vaya a Walmart y a los grandes a escoger regalitos para Navidades, sino cómo van a poner comida en la mesa de los americanos el 2012, tan cercano como el 2012. Y hay que considerar que en estos momentos, ya en la actualidad, 1 de cada 7 americanos come basado en el sistema de food stamps, de sellos de comida, o sea, de vales de comida en Estados Unidos, hoy. El gran mito de Estados Unidos está cayendo por el suelo de una manera totalmente ruidosa. Es un gigante con pies de barro. Se empiezan a resquebrajar ya las piernas en estos momentos, ¿no? A mí me gusta decir, cuando estamos hablando de Estados Unidos, porque mucha gente tiene Estados Unidos como un ogro, que yo separaría lo que es Estados Unidos gobierno, de Barack Obama para arriba, y lo que es el pueblo americano, que creo que el pueblo americano ha sido bastante engañado también. Totalmente de acuerdo, manipulado, engañado, mal guiado. De hecho, una de las cuestiones que va a haber, según la veo yo, es que, bueno, pues Obama, con toda su preparación actual de los campos FEMA, de internar a disidentes, la policía del pensamiento, todas estas cosas que tienen en mente, algunas de las cosas de las cuales muy avanzadas, van a encontrar una muy fuerte oposición por parte de millones incluso de americanos, especialmente aquellos que viven en lo que se llama el cinturón de la Biblia, ¿no?, del Midwest, ¿verdad?, y que son gente bravía, y que son gente capaz, y que son gente armada, y que están básicamente opuestos a la filosofía de Obama, y yo creo que diría de Obama, no solamente de Obama, sino también de los republicanos en cierto aspecto,
basado en sus dos temas, en el tema fiscal, en el tema económico, en la sangría vía impuestos del sistema federal por un lado y también del sistema de creencias de muchos estas gentes del cinturón de la Biblia, sabiendo cómo es Obama en muchos aspectos, no solamente en el aspecto religioso, en su sincretismo, sino en ciertas tendencias personales que allí la gente sí conoce. ¿Es posible que vayamos a una fractura de Estados Unidos? Yo lo veo bastante posible. Yo he hablado antes de estos enfrentamientos internos que van a haber. No sé hasta qué nivel van a calar, ¿no? Espero que no llegue al nivel de 1860, de una guerra civil de ese calado, pero que van a haber enfrentamientos, que va a haber tiros internos, eso está claro, y que puede llevar fácilmente a la fractura en 2 o 3 partes de Estados Unidos, es previsible, no es seguro, pero es previsible. ¿Es premeditado? Es premeditado. Tengo la convicción de que todo esto, todas estas medidas, son conocidas por esos grandes jugadores de ajedrez con el tablero del mapa mundi del mundo, que son unas muy pocas personas a niveles muy altos y que saben que una medida lleva a la otra, un paso lleva al otro, que todo está concatenado y que finalmente se iba a llevar a esto, se iba a llegar a esa solución. ¿Por qué? Porque lo que se quiere finalmente, aparte de muchas otras cosas, es destruir a esos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque imaginaos, por ejemplo, que en un momento determinado se dieran cuenta realmente, con la mentira del 11S o el tema de la Reserva Federal, se dieran cuenta, por ejemplo, de Estados Unidos y surgiera un americano patriota, militar, y dijera, se acabó, y lograse, obviamente, la aprobación de muchos otros militares y de parte del pueblo, incluso, damos un golpe de Estado en Estados Unidos, no es impensable. ¿Con qué fin? Con el de devolver a la nación sus derechos originales, que nunca fueron tales derechos, y de instaurar un nuevo orden diferente al nuevo orden mundial, que es el que ellos pretenden, Eso, por ejemplo, un posible golpe de Estado de ese cariz evitaría la disgregación de Estados Unidos, porque el querer que hayan 2 o 3 o 4 países precisamente es para que no haya un país con la fuerza suficiente, que todavía la tiene Estados Unidos, como para plantarle cara al nuevo orden mundial que ellos, los malos, quieren imponer, ¿me entiendes? Y sustituir eso con, como digo, por China, que es el siguiente, que han potenciado su despegue económico en los últimos 20 años, económico y militar, porque China no tiene unas creencias religiosas, Estados Unidos sí. ¿Esa Reserva Federal de Estados Unidos es privada? Sí, pues son la gente, no sabe el cotilleo, la historia, que no es un cotilleo, es que esto surge en 1913, que los banqueros mundiales europeos, y la mayor parte de ellos judíos, deciden en 1913 el que hay que pasar una ley para quitar a la nación americana, al banco americano, al Tesoro americano, el poder de emitir moneda y dárselo a un banco federal, a una reserva federal. La palabra federal se elige porque es la que sirve para engañar a la gente. Si es federal, será del gobierno federal, que no es nada hay más incierto y más mentira que esto. Son 12 bancos privados que constituyen una reserva federal y que además lo hacen de espaldas, no solamente al pueblo, sino a la mayor parte del Congreso, porque eligen las Navidades de 1913 para, sin quórum, por eso es ilegal la Reserva Federal, sin el quórum necesario, votar la constitución de ese organismo. Al mismo presidente Wilson, cuando le pasan después a firmar esto, el hombre, que debe estar muy condicionado, dijo, pero esto yo no lo puedo firmar, es quitarle la autoridad al pueblo para emitir la moneda. Claro, se encargaron quienes siempre se encargan, los que han financiado su campaña electoral, y le dicen, no, esto es sí o sí, no es otra cosa. Y entramos en el tema ya, en el capítulo de la crisis. Lo mismo que pasa en la Reserva Federal en Estados Unidos, que está en manos privadas, podríamos decir que en España o en Francia también tenemos al gobierno en manos de los bancos. Bueno, pero es que existe un banco central europeo, que aunque se dice que es lo mismo, un banco de bancos centrales y de bancos estatales, realmente lo que está es en manos de ¿quién? Pues de un señor Trichet, ahora otro que viene, otro que hubo, que realmente son funcionarios, altos funcionarios, superpagados, totalmente controlados, muchos de ellos posible que sean masones, y si no, pues estarán controlados por otros elementos, y que ha emitido una masa digital de dinero
Y digo digital porque... ¿Digital te refieres a que no existe? Eso digital es que no es dinero, no, que no está impreso. ¿O es que realmente alguien se cree que cuando a Grecia se le dan 100.000 millones de euros, alguien imprime 100.000 millones de euros y se les lleva físicamente para que lo distribuyan? No, lo que hacen es decir, aquí hay, en apunte, te transferimos, ¡chas!, 100.000 millones de euros, poquito a poco y tal. Y de ahí tú pues vas dando por aquí y por allá, que principalmente se están dando a los bancos, no a las empresas ni a las personas, ¿no? Y conforme la persona necesita 100 euros, 200 euros, 1.000 euros o 20.000 euros, ¿no?, va y retira del banco. El banco le dice, bueno, si es una cantidad muy grande, espérese que se la daré dentro de 2 o 3 días o 4 días, ¿me entiendes? Que tienen que imprimirlos y tienen que traérmelos, ¿me entiendes? ¿No? Eso ya pasa aquí en España, ya pasa aquí en España. Yo lo estoy viendo muchas veces cuando voy a mi banco para pequeñas transacciones, ¿no? Pues estoy viendo que es que en cuanto que pides, por ejemplo, más de 3.000 euros de tu dinero, te dicen mañana o pasado mañana, ya veremos, mañana o pasado mañana o al otro, y a ver si ingresamos otro dinero de caja antes y no sé qué, posición de caja, porque es que el efectivo, y tampoco sería tan caro imprimir tanto efectivo, pero el efectivo no está impreso. Hay que tener en cuenta lo siguiente también, para ver por dónde van a ir los problemas y las soluciones, y es que de toda la teórica cantidad de dinero digital que existe en el mundo, por ejemplo, un señor Bill Gates, pues de sus 100.000 millones de dólares, la mayor parte del dinero es de dinero digital, ¿no? Pues si todo ese dinero digital de las grandes corporaciones y de la gente normal se juntase y se sumase, serviría para comprar todos los bienes y todos los servicios del planeta 19 veces. Claro, como las cosas solamente puedes comprarlas una vez, pues las otras 18 partes de dinero es dinero redundante, no necesario, no aplicable, que incluso no puede comprar nada, porque si comprase cosas, las haría subir un 200, un 300, un 500% el valor de los bienes, ¿no? Es decir, que esta gente, que realmente en un momento determinado, sí, si se llevasen a cabo los cambios políticos necesarios y volviesen a existir los estados-nación con capacidad de decidir sobre su masa monetaria, ¿verdad?, pues lo que pasaría es que en un momento determinado se podría plantear perfectamente que muchos estados, la mayor parte de las naciones que están en quiebra técnica, dijeran, es que estamos en quiebra técnica a sus ciudadanos, es que lo estamos, ¿Es que lo están? Es que estamos en quiebra técnica y por lo tanto tenemos que decirle a quien debemos, estamos, señores. Claro, si lo dice solamente un país, España, pues le pondrán la bota encima, promoverán una guerra como la de Libia o cualquier otra. Si son varios estados los que lo dicen de forma simultánea, y me refiero, por ejemplo, en Europa a 3 o 4 o 5 de los estados paradigmáticos e importantes, con la inclusión de Rusia, pues no va a haber quien les tosa. Dirán, realmente tenemos un problema en las manos. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Una quita del 10%? Y a lo mejor se dice, no, es que queremos una quita, vamos a analizar a quién se le devuelve y quiénes son los últimos tenedores. Y a lo mejor queremos una quita del 90%. Aquí es donde iba yo a la siguiente pregunta. Ese 19-18% que dice que es ficticio, ¿a quién se supone que lo debemos? Ese dinero, bueno, que se le debe. Principalmente a través de entidades de seguros y entidades bancarias a accionistas de corporaciones que a su vez tienen sus acciones en trusts de no sé qué sitio o de no sé qué paraíso fiscal. Finalmente vamos a ir a que el 70 o 80% de esa masa de dinero digital está respaldado y está basado en paraísos fiscales, donde residen la mayor parte. Yo conozco el tema de los paraísos fiscales porque por temas de compañías en las cuales fui signatario y tal, pues he estado personalmente en algunos de ellos. ¿Hay buen ambiente allí? Por ser paraíso fiscal. Son sitios muy tranquilos, ¿no? Son muy tranquilos porque la gente que va allí pues es gente que va a revisar sus cuentas, y para eso a lo mejor con una hora es suficiente, una hora visitar la entidad bancaria y hacer unas firmas, y el resto del tiempo pues vas a unos buenos hoteles, ¿verdad?, a relajarte, ¿no?, y después vuelves a tu sitio de origen, ¿no? Me refiero porque yo he ido a algunos de ellos que están en algunas islas del Canal Británico, no conozco las que hay en el Caribe ni en el otro lado del Pacífico, esas no las conozco personalmente. Bueno, eso quiere decir que no tienes dinero en los paraísos fiscales. No, cuidado, yo te he dicho, lo he hecho en capacidad de signatario, yo era signatario de unas compañías, ¿no?, nada más, y signatario haciendo el favor a unos grupos de personas, ¿no?, sin cobrar ni un duro. Hablando de deudas, vamos a hablar ahora en conjunto de la deuda de Grecia, Portugal y España. Grecia, Portugal, perdón, yo diría Grecia, Irlanda, Portugal y España. No te olvides de Irlanda. Pues sí, me olvidé de Irlanda. No te debías olvidar porque además es un caso muy poco divertido, pero que la gente no conoce.
Irlanda, por ejemplo, pues de los 85.000 millones de euros aproximadamente que oficialmente se les concedió para que les pagasen a sus bancos, principalmente, muy poca gente sabe que unos 17.000 millones de esos, y para Irlanda es como si fueran aquí 100.000 millones, en base a la población, le exigieron, el Fondo Monetario Internacional exigió que fueran los propios irlandeses los que lo pusieran. Fíjate. Y claro, ¿de dónde lo podían poner? No tenían. Pues decidieron sacarlo del fondo de pensiones de los irlandeses. O sea, 17.000 millones del fondo de pensiones de los irlandeses han ido a ese dinero para recapitalizar bancos. Y eso me recuerda el que, por ejemplo, en España poca gente sabe que el dinero de las pensiones de los españoles, ese dinero tan grande que tenemos ahí, que tampoco sería tanto, pero está ahí, el 80% no está en depósitos fijos y garantizados, está invertido en renta variable. Renta variable es la bolsa. Y a la bolsa le puede pasar cualquier cosa. Hoy vale 10.000 y pico euros, 10.000 y pico puntos. Hace 3 años estaba en 6.000 o 5.000 y pico puntos. No sé, recordemos lo que pasó en el año 29. Y todo eso es manejado por esas grandes cantidades de dinero que da igual meterlas, sacarlas. Realmente lo que podría pasar cualquier día es que la bolsa... porque la bolsa tiene un valor en estos momentos que es incompatible de forma intelectual y moral con lo que pasa con los desempleados. Hay mucho desempleo, hay mucha necesidad, pero los beneficios de las empresas grandes aumentan y aumenta el valor de bolsa. Pero mañana, por cualquier razón psicológica o no psicológica real, la bolsa podría bajar a niveles de 6.000, de 5.000 o de 4.000 o de 3.000. Y entonces el fondo de pensiones podría haberse volatilizado en un 40, 50, 60% como mínimo. Desaparecer, ¿no? Eso sí que es grave. Seguimos jugando siempre con el dinero de los pobres, ¿no? Exactamente. Solo se benefician ellos, porque si llevas tu dinero y lo juegan a la ruleta en el casino... No, esa fue la razón por la cual yo no actualmente, que no tengo disponibilidades financieras, pero si en algún momento dado en el pasado las tuve, nunca se me ocurrió el meterlas en una ruleta, que es la bolsa. Es una ruleta, es un gamble, es un juego. Totalmente. Intentas ganar más de lo que te darían un interés bancario, ¿verdad? Y también te expones, ¿no? Por eso cuando se habla de que tal persona llora, y yo perdí tanto en bolsa, pero ¿quién te mandó que jugases? Nadie llora cuando no gana en la lotería, ¿verdad? No, pero lo grave es que muchas veces no sabes que estás jugando, porque es el banco está jugando, está invirtiendo, está especulando. No es el banco, es la bolsa, cuidado, estoy hablando de la bolsa, la bolsa, no el banco. Tú metes ¿Pero los bancos no pagan bolsa? Sí, por supuesto, pero ellos son los grandes jugadores, los que finalmente siempre van a ganar. Y para que ganen ellos, ¿qué tiene que haber? Otro colectivo de minoristas que ingresen sus 10.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros o 1 millón de euros, ¿verdad? Pero yo discrepo, esa gente no es ignorante, esa gente es avariciosa, porque quiere con su dinero, no con su trabajo, ganar más dinero de lo que le reportaría incluso unos intereses bancarios, ¿no? Que habría mucho que hablar de su legalidad, ¿no? De la legalidad de sus intereses, ¿no? Totalmente. Sí. El dinero es deuda, eso no hay ninguna duda. O sea, que las personas que están pidiendo préstamos ahora mismo para comprar lo que sea, desde un piso hasta un televisor, se están endeudando más todavía con aquello... Bueno, tú sabes que en estos momentos hay menos gente que pide créditos, y de esa menos gente que pide créditos hay mucha menos gente que recibe la aprobación a su crédito. Luego eso no es un problema ahora mismo. No es un problema. El problema es la gente que ya está endeudada, o la gente que no puede devolver hipotecas y que pierde sus casas, y que incluso encima de perder sus casas tiene que seguir pagando una hipoteca, ¿verdad? Lo cual han habido 2 o 3 sentencias en el sentido ya de decir que pues basadas en del extranjero, legislación extranjera, basadas en 2 jueces o 3 ya han dicho no, si a usted le quitan su casa ya no tiene por qué pagar la hipoteca, ¿verdad? Pero la mayor parte, cientos de miles de personas todavía están hipotecados, embargados, fuera de su casa, y el banco le sigue pidiendo el pago de hipoteca, ¿no? Se está hablando de 1,5 millones aquí en España ya. He oído una cifra similar a esa, sí, ¿verdad? Pero claro, ese 1,5 millones de personas, yo no sé realmente pues cómo vive, cómo subsiste, después de haber quedado sin sus posesiones, no sé dónde están viviendo, no sé de dónde sacan para pagar, tampoco... Se supone que en la calle, porque encima que tienes que estar pagando... Yo no veo a tanta gente viviendo en la calle, perdóname. Pero seguramente te pondrás en casa de familiares, ¿no? Pero seguramente te tendrás que poner en un piso de alquiler y encima tendrás que pagar la letra de un piso. O sea, que si antes no ponías, ahora todavía es peor. No, la situación de esa gente es lamentable, es extrema,
Y la cuestión es que yo no veo que se organicen ni se agrupen de ninguna manera para defender colectivamente sus derechos, ¿no? Hay alguna asociación que se está moviendo, no recuerdo un nombre, pero sí que hay alguna asociación por aquí en Barcelona que se está... Sí, sí. ¿Cómo has dicho? Asociación de afectados por la hipoteca. Asociación de afectados por la hipoteca, correcto. Si alguien me escucha... Pero es que realmente, si todos estuvieran en esas asociaciones, serían cientos y cientos de miles, y casi 1 millón. Sería un colectivo tan importante que si se le diera a la calle de una manera coordinada, podría derribar un gobierno. Eso es lo que falla ahora mismo, porque las personas que han perdido ese piso, por la mayoría están, supongo, muy desanimadas, no saben dónde ir, no tienen recursos, y lo único que saben es que se ven en la calle y que sus hijos a lo mejor no pueden ni comer, ¿no? Las monedas mundiales, el euro, el dólar, por nombrar los dos, ¿están destinadas a desaparecer? Yo personalmente creo que sí, el euro tiene que implosionar, de todas maneras, el tema de Grecia, Irlanda, Portugal y España. España demasiado grande para caer, pero bueno, si tienes una deuda total consolidada entre la pública y la privada por todas las razones, de entre las mejores previsiones 1.8 billones de euros y en el peor de los casos 2 billones de euros, que no puedes devolver, estás en una quiebra técnica, estás en una suspensión empresarial, ¿verdad? Y en un momento u otro vas a tener que hablar de esto, ¿no? A la gente, ¿no? A ver cuánto tardarán en decirlo, ¿no? Antes hemos dicho que Estados Unidos pues no era lo que aparentaba económicamente como está España. Bueno, ya he mencionado antes que España está tan mal, ¿verdad? Por estos 1.8 o 2.8 billones de euros de deuda total, pero tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos está mucho peor todavía, porque la deuda total norteamericana, simplemente si extrapolamos tamaño de población y una pequeña corrección, factor de riqueza, esos, digamos, supongamos que sea la cifra más conservadora, 2 billones de euros la española, 8 veces más población, serían 16 billones. Un factor de 30 o 40% de corrección de riqueza serían 20. Es decir, que Estados Unidos estaría igual de endeudado per cápita que España si tuviera 20 billones de euros, ¿no? La cifra que yo he oído en muchas investigaciones que he hecho es que el endeudamiento es de 90 billones de dólares, de euros, porque eran 120 billones de dólares convertidos 80 y tantos billones de euros. Luego cada español, cada americano está per cápita endeudado entre gobiernos y personalmente de 3 a 4 veces más que un español. Estamos bien. Antes has comentado que también habías trabajado en el tema de las energías libres, las energías renovables. Esto, si se aplicara en un país, ¿sería una solución para estas crisis? ¿Y por qué no se está aplicando estas soluciones de energía libre, bueno, que nos llevarían a una situación mucho más agradable? Más que haber trabajado en ello, he investigado, lo que yo conozco de energía es haber estado implicado de forma tanto legal, contractual como financiera, ¿verdad? Por ejemplo, en el comercio de grandes tonelajes de carbón, ¿no? A nivel mundial. El carbón, desgraciadamente, pues contribuye 24 veces más que el petróleo por unidad calorífica a la contaminación y al CO2 del planeta, ¿no? Entonces, las energías libres, bueno, todo el mundo que investiga, por ejemplo, y en mi segundo libro hablaba de Nikola Tesla. Nikola Tesla es un gran desconocido para las mayorías, no así para las minorías conscientes. Nikola Tesla fue un personaje serbio, ¿verdad? Vivió en Estados Unidos, fue quizá el mayor inventor que ha tenido que ver con efectos del electromagnetismo, ¿no? A nivel mundial. Incluso muchos de los inventos de Thomas Alva Edison fueron desarrollados por él. Pero claro, este hombre tuvo la gran desgracia, siendo el mayor científico en este tema, de tener como sponsor al banquero JP Morgan. Y cuando le iba comunicando a su sponsor pues todos los nuevos desarrollos energéticos que iba investigando, bueno, la comunicación sin hilos fue invento de él, ¿no? Y cuando le dijo finalmente una cosa que a este hombre, a Morgan, le sonó un poco, pues claro, no era un científico, ¿no? Yo tampoco lo soy, pero cuando le dijo que es que finalmente se iba a poder conseguir energía no contaminante y prácticamente sin costos, del éter.
El éter es el vacío. Otras tecnologías de hoy día hablan de a partir del agua, ¿no? La fotosíntesis, motores de implosión, de polaridad invertida. Quiero decir, yo no soy un técnico, pero todo esto me suena. Ya he leído y he investigado mucho sobre ello y he conocido a algunas personas, ¿no?, que están muy involucradas, ¿no? Y obviamente esto debe ser una realidad. ¿Por qué? Porque imaginémonos que en otros campos, como la electricidad, el magnetismo, la informática, por ejemplo, ha habido un desarrollo tan exponencial en los últimos 40, 50, 60 años. ¿Y por qué no lo ha habido? ¿Por qué sigue teniendo que haber un motor de explosión de 4 tiempos o de 6 tiempos? Por muchas mejoras y tuning que le haga, pero realmente tiene que consumir petróleo. ¿Por qué? Eso es totalmente ilógico. Y ahí yo lo que creo es que se debería dar la oportunidad a todas estas personas y científicos, ¿no?, que quisieran explicar sus principios en las televisiones principales, a que lo hicieran. No lo hacen. Y todos sabemos las razones por las cuales no lo hacen, ¿no? Aquí tenemos a nuestro amigo Celades, pues, que está intentando organizar un congreso de energías libres, y el trabajo que le está trayendo, poder hacerlo, poder juntar esto, o incluso poder traer un artefacto de estos que ya existen, que realmente pues se ven ya coches que funcionan sin ningún tipo de mantenimiento. Sí, porque ten en cuenta que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, 20 y tantos y 15, haber leído en la prensa española, en aquel momento, de ciertas personas que decían, es que he desarrollado un motor de agua. Claro, para que llegase a la prensa una persona que decía, he desarrollado un motor de agua, es que lo había probado, un periodista lo había visto, algo. Hay vídeos. Hay vídeos en internet. Exactamente. Y sin embargo, de alguna manera, o a esta persona le compraban la patente por un dineral de entonces, claro, que no era mucho para la corporación, pero sí para él, o esta persona fallecía en extrañas circunstancias, ¿no? Eso es lo triste. ¿Me entiendes? Fallecía en extrañas circunstancias. Yo entiendo las dificultades que puede tener Miguel Celades hoy día, porque muchos de estos inventores científicos, pues básicamente lo que se tienen que enfrentar a la hora de decir, bueno, dentro de 2 meses o de 6 meses tenemos que reunirnos en Madrid o Barcelona, ¿eh? Lo que están pensando es, ¿y yo podré llegar al lugar de la cita? ¿O tendré en el camino algún percance? ¿Entiendes? A Miguel le preguntamos si sería posible traer alguno de esos artefactos aquí a Barcelona para hacer el congreso, y lo descartó totalmente porque dice, cuando llegues a la primera aduana, dice, se los van a quedar. Sería boicoteado por cualquier tipo de razones y sociedad. Exactamente, ¿no? Sería, claro, yo le daría una pista a Miguel Celades. Esos equipos pueden ser desmontados en 20 o 30 piezas difícilmente reconocibles y ser enviados vía distintos sitios y ser armados aquí. Pues será una buena idea. Lo vamos a proponer a ver qué... Vamos, yo es lo que haría, ¿verdad? Sabiendo cómo funcionan las aduanas, de qué manera, ¿verdad? Lo sé porque mucha gente lo ha hecho, incluso yo con ciertas aprobaciones de aquí, dentro de España, de corporaciones españolas y de altos mandos militares en su momento, lo pude hacer para ayudar a otros países, ¿no? Y es que tú puedes exportar una pieza, un componente, puede ser militarizado o civil, o de uso civil. Puede tener una doble aplicación, ¿no? Entonces yo mismamente he recibido en años atrás las aclaraciones y las indicaciones y las guías por parte de corporaciones españolas importantes y de altos mandos militares. Esta cosa, mira, se puede hacer de esta manera, ¿me entiendes, no? Hágalo usted así. Yo le diría lo mismo a Miguel, ¿no? ¿Verdad? Se lo vamos a decir. Y ahora nos están bombardeando últimamente por la televisión con el tema de los coches eléctricos. Pero es curioso que todos los coches eléctricos llevan un cable y un enchufe. No deja de ser curioso porque parece que tengan esa obsesión de continuarnos haciendo querer enchufar. Hay que montar toda una infraestructura súper cara, ¿verdad?, para poder recargar. Pero el problema es que el problema, vamos a decir que en teoría esos tipos de coches seguirían. Es que estamos en el mismo caso de Tesla con JP Morgan. Es que no terminé la anécdota antes, se me fue un poco. Es que JP Morgan, cuando recibe esta información, le pregunta a Nikola Tesla, le dice, bien, y entonces podremos poner contadores en las casas de todos los americanos. Y Tesla se sorprendió, el hombre era un científico, claro, no era un economista, ¿no? Y dijo, bueno, pero señor Morgan, si le estoy diciendo que va a ser prácticamente gratis. Ese momento causó su declive, su ruina, el sponsor le abandonó, la prensa empezó a denigrarlo, ¿verdad?, en todos los aspectos. Si el hombre no bebía, pasó a ser un borracho. Si no era un mujeriego, pasó a ser un putero, ¿verdad? Entonces empieza lo que es la denigración personal, ¿no? Sí, no, lo que decimos que hemos comentado también aquí en el Congreso, que a la que intenta salir del sistema,
pues eres totalmente vapuleado y destrozado de la manera que sea. Creo que cada día seamos más y no tengan... No, yo con eso tengo un cuidado especial, y por eso quiero decir, no sé, yo estoy diciendo cosas incorrectas, te voy a decir más, las tengo publicadas, las voy a decir en Teherán, espero que me publiquen mi libro allí y en otros países, ¿verdad? Y claro, pues hay que tener un cuidado exquisito, ¿no? Porque, quiero decir, pues a nivel personal, yo sé que no tengo por dónde ser atacado, al menos atacado de una forma seria, ¿me entiendes, no? No pueden decir de mí, por ejemplo, pues que soy homosexual, ni que soy un borracho, ni cosas de estas, porque existen pruebas abundantes en el sentido contrario, de que nada de esto, ¿no? Bueno, pero a la hora de desacreditar a alguien... Yo sé cómo se montan las pruebas falsas, sé cómo se hace, ¿verdad? Porque también me enseñaron hace muchos años a hacer montajes, ¿verdad? Y cuestiones de este estilo, ¿no? Pero, quiero decir, me pueden tomar una fotografía aquí y después poner una señora desnuda aquí encima, pero eso se va a ver que es un fotomontaje, porque hoy día existe la tecnología para ver que es un montaje, igual que con esta foto de Bin Laden muerto, que se ve que es toda la parte inferior de él y la parte superior de otro individuo, ¿no? Quiero decir que podrían hacerlo, pero también habría gente, amiga mía o conocida, expertos que dirían, no, vamos a ver, señor mío, tráiganme esto es un puñetero fotomontaje, esto no es verdad. Esta señora no tenía una señora desnuda aquí, ¿entiendes, por ejemplo, no? Sí, pero el daño ya está hecho. Bueno, sí, el daño posiblemente en medios principales, pero en medios alternativos podríamos empezar a defender la verdad con respecto a mí, de que no voy con una señora desnuda, ni soy homosexual, ni me emborracho, ni que nada por el estilo, ¿no? Suerte tenemos de los medios alternativos, pero también es verdad que cuando sale una noticia en los medios de comunicación, ayer lo hablaba con no sé quién, un amigo mío, que decía, pues bueno, si tal noticia saliera en un medio de comunicación, pues sería ribombante para todos, sea de energía libre, sea el tema que sea, ¿no? Pero como no salen los medios de comunicación habituales, pues acostumbran a quedarse por ahí. De todas maneras, yo todavía, hoy por hoy, no soy un objetivo a batir por esta gente. Hay muchos otros objetivos de primera línea, ¿no? Bueno, tenemos que ver. Iremos viendo cómo caen los de adelante. Exactamente, no, hay que decir, y si algún día fuera un objetivo a batir, pues ya se habrían tomado, ya habría yo tomado las precauciones necesarias, ¿no? Yo creo que hay una cierta libertad para que sigamos, para que podamos hacer estos trabajos entre todos, igual que estamos haciendo aquí en la Caja de Pandora, dando a difundir todos los temas posibles a la humanidad a través de Internet. Y no nos han parado los pies, Internet está ahí y lo usamos en beneficio de todos. Bueno, yo casi que, no sé si te preguntaría si te queda alguna cosa pendiente por decir. Bueno, me quedarían tantas, ¿verdad? Que no es el... Bueno, quizá que te corroe por dentro, no tengo que decirlo. Ay, perdón. No, quizá lo único es, puesto que, por ejemplo, el libro que últimamente he publicado, pues está teniendo, yo sé, algunas dificultades de tipo distribución, ¿no? ¿Verdad? Que está limitando el potencial de las ventas que puede tener, echar un cuarto a espadas y echar una defensa, en el sentido de que soy consciente, y mucha gente no lo es, el que en este país pues la libertad de edición de libros o la libertad para la venta de libros no se aplica siempre de la forma más constitucional, ¿no? Independientemente de la opinión que uno pueda o no tener desde esta Constitución, pero incluso con ella, tan limitada y como es, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en esta ciudad de Barcelona, en la que estamos hoy día, pues hay una persona y el dueño de una librería que está encarcelado por vender y por editar libros, ¿verdad? Da igual el contenido que tengan los libros, como si fuera de pornografía, ¿me entiendes, no? Pero es que las de pornografía no, están libremente admitidos, ¿verdad? Todo aquello que va contra la moral está libremente permitido. Ahora este señor que emite y escribe libros de una cierta ideología, vamos a decir, política, claro, choca con que va en contra de algo que es muy superior incluso a la religión, porque tú puedes escribir sobre Mahoma, sobre Cristo, cualquier clase de cosa y no te pasa nada, ¿verdad? Pero si escribes, por ejemplo, sobre muchas de las historias emanantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tiene que ver con ciertas cosas, principios y verdades que se creen como inamovibles, ¿no? Pues entonces sí, entonces puedes ser condenado, independientemente de que esa condena la emita un juez o una juez de tercero, de cuarto, de quinto turno, no sé cuántos turnos hay en la judicatura, ¿verdad? Que puede estar posiblemente condicionado o condicionada, porque un estudio exhaustivo de esta sentencia que ha encarcelado a este librero catalán barcelonés, muchos abogados han dicho
que es totalmente inconstitucional y que si fuera objeto de debate público se llegarían a otras consecuencias totalmente diferentes. Mientras el librero sigue en una cárcel de Barcelona. Eso también lo podríamos aplicar a muchos de los que han estado trabajando en energías libres y han descubierto aparatos, incluso en medicina, que han descubierto avances muy importantes para la salud, que están encarcelados. Y la gente, creo que deberíamos tomar conciencia de estas personas e intentar ya hacer algo por ellas. Lo primero sería, el primer paso, claro, al menos ser conscientes el primer paso es la información, la divulgación, la concienciación por parte de la gente, ¿no? Ya que los medios principales no lo van a hacer, no lo van a divulgar, ¿no? Pero ya digo, quizá esta parte de la información tenga menos éxito que el otro camino que va a ir paralelo al aumento del desempleo, al aumento de la crisis económica y digamos, a una protesta más fundamentada, ¿no? Y que no va contra ningún tabú, ¿no? Informativo, de que la gente pueda salir a la calle y denunciar las verdades, ¿me entiendes, no? Si viene todo esto que decías ahora mismo, hace un momento, ¿cómo debería tomárselo la gente? ¿El qué? Tú decías de esta posible hambruna, de estos posibles desempleo, de estas... Yo creo que sí, que si realmente la gente sale a la calle a nivel colectivo pidiendo ¿qué? Pidiendo, primero, la verdad de las cosas. Claro, esa verdad implica muchos temas, ¿no? Como muchos de los que hemos mencionado hoy aquí, ¿no? Yo creo que finalmente eso debería conllevar el total desmoronamiento del actual sistema financiero y del actual sistema político, ¿no? La cosa es que mientras lo que hay que hacer es intentar ver de qué manera se implementa otro sistema, porque el mundo no puede estar sin un sistema. Es decir, yo estoy en contra del nuevo orden mundial que describo en mi libro, pero el mundo tiene que tener un orden, la sociedad tiene que tener un orden alternativo. ¿Cuál va a ser? Bueno, aquel símil cinegético que decíamos, ¿verdad? De ese va a haber un caos en el proceso, va a haber un cierto caos, va a haber un cierto trauma, ¿verdad? La cuestión es si va a ser mucho, si va a ser poco, hasta lograr el que las palomas, esos millones de palomas, ¿no? Propongan otra clase de cosa, ¿verdad? Y ahí no se puede tener en cuenta la verdad de cada paloma individual. No es como cuando se habla, incluso en conferencias, ¿no? De la verdad de cada uno. No existen, sí existen 7.000 millones de verdades en el planeta, pero obviamente la mayor parte de ellas no son ciertas. Serán verdades, pero no son ciertas. Bueno, ya casi pues llegamos al final. Yo preguntaría una otra cosilla, así a título personal. ¿Tú crees que todo sigue igual o que realmente las cosas están cambiando? Yo creo que existen ya ciertos movimientos activos a ciertos niveles asociativos, ¿verdad? Principalmente difundidos vía internet, y es solamente cuestión de que se vayan consolidando, ¿me entiendes, no? Porque hasta que no llegue ese momento en el cual se sepan las verdades, ¿no? Me refiero a verdades como las del 11M, ¿no? Aquí, o como la del 11S, y que la gente sepa realmente el que se les está mintiendo. Claro, en cuanto que la gente entienda que se les miente en uno de esos grandes temas, ya empezará a pensar, y nos pueden mentir en muchos otros temas, ¿no? Tiremos de la manta, pidamos la verdad de esto y de esto y de esto, ¿no? Y ese va a ser, claro, eso tendrá que ir acompañado por como digo, salir a la calle de forma colectiva y de una manera en la cual, y digo salir pacíficamente, no digo salir violentamente, ¿verdad? De una manera que no se justifique el que ciertos mandos policiales, ¿verdad?, pues puedan instruir a sus policías para que disparen, por ejemplo, ¿no? Evitar eso en todo lo posible, ¿no? La semana pasada estuve en un congreso y tuve una grata sorpresa cuando nos comentaron, una de las personas que estaban organizando ese evento, que había ahí, precisamente estaba el encargado, el máximo encargado de los Mossos, o sea, de la Policía Municipal Nacional de Antidisturbios, y que estaba ahí en la sala tomando conciencia y que eso iba a aplicarlo a las personas a las cuales estaba enseñando. O sea, creo que eso es ya un gran principio. Pero tiene la dificultad después de sus superiores, ¿me entiendes, no? O sea, supongo que la idea sería que antes de darle a garrote pienses lo que vas a hacer, ¿no? Que cuando estas gentes cargan contra el personal, pues no es verdad que hay una mujer como hay un niño. Pero por ejemplo en España, que va a pasar lo mismo que en ciertos países norteafricanos, la cuestión es distinta, ¿verdad? Porque aquí, y además es muy distinto que salgan, el número es muy importante. No es igual que salgan 100 personas a la calle que salgan 100.000 reales, ¿no? ¿Verdad? Y que además vayan en plan pacífico, pero demostrativo, con grandes pancartas, alusivas, ¿verdad? Y con una policía que tiene que ser respetuosa y que no puede ni pegar, ni disparar, ni nada de esto, ¿me entiendes, no? Esperemos que eso sea así.
Pues muy bien, estamos aquí en el 7º Congreso de Ciencia y Espíritu. Estamos ya en el segundo día, nos queda la tarde aún para seguir con esas conferencias. Hemos estado conversando muy amigablemente con Manuel Galeana, fantástico escritor, gran persona, gran conversador. Sé que le quedan muchas cosas por decir, pero... No es el momento todavía, ¿no? No es el momento todavía, tal vez más adelante volvamos a hacerle otra entrevista y podamos disfrutar otra vez de su compañía. Esperamos que os haya gustado y desde la Caja de Pandora pues nos decimos hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias. Running in the sand,